Bien, comenzaremos hoy día la clase. Eh, en la última clase hemos estado discutiendo distintos conceptos. Particularmente hemos estado discutiendo el concepto de rotor para aplicarlos en campos eléctricos. Así que trataremos de usar este tipo de conceptos, digamos, para poder aplicarlo en distintas opciones, digamos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, voy a partir con un pequeño resumen, ¿ok? En la cual mostraré, digamos, aquí está. Entonces les mostraré, si me permiten un segundo, lo que vamos a hacer es entonces colocar acá, ok. Entonces voy a aquí, perdón. Ok, perfecto. Ahí apareció entonces. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo último que estábamos discutiendo. Esta vez voy a colocar, para que estemos más tranquilos, voy a colocar silenciar, pero en caso que tengan alguna duda o pregunta, me escriben por el chat y voy a tratar de estar atento para que puedan hacer sus preguntas. Entonces voy a partir haciendo un pequeño resumen de lo último que estuvimos discutiendo y voy a tratar de volver a los conceptos que habíamos discutido antes. Entonces, en la clase pasada lo que discutimos fue esencialmente el concepto rotacional. Entonces, en este concepto de rotacional, ¿cuál era la idea? La idea esencialmente es que cuando uno tiene un campo, por ejemplo, si lo representamos por el color verde o las flechas verdes que están acá, entonces imaginémonos un campo que tiene esta forma que está acá. Entonces lo que les mostré era que obviamente el campo cambia de punto a punto en el espacio, y si uno se imaginara que fuera el campo de velocidad, en realidad este concepto, insisto, fue tomado de la teoría de fluidos. Si uno coloca una paletita, entonces esta paletita se debería poner a girar como consecuencia de el fluido que trata de hacer girar esta paletita que les acabo de mostrar ahí. Entonces, ¿cómo matemáticamente describimos esto? Si a este campo lo llamamos F, si pensamos que es el campo velocidad, entonces lo que uno vería es que uno puede calcular cuánto gira esto, esa es la cantidad que nos da el rotor, y esto lo llamamos simplemente el rotacional de F, y este rotacional que nos enseña entonces, ¿qué cosas nos enseña? Nos enseña o cómo lo podemos calcular, esencialmente lo que descubrimos la vez pasada, que si usamos coordenadas cartesianas, podemos entender esto simplemente como hacer la operación de hacer un determinante entre el vector x y z, en realidad con el vector nabla, ya voy a decir cuál es el vector nabla, que corresponde a hacer simplemente derivadas de x, de y, de z, y tomar las componentes del vector f, ¿ok? Fx, Fi y Fz. ¿Okay? Entonces, el rotor en realidad una forma de interpretarlo de manera simple es la siguiente. Simplemente uno se imagina que este operador diferencial, que lo que hace es hacer distintas operaciones, lo llamamos nabla, equivale a un vector abstracto que corresponde a algo así como derivar y en las direcciones respectivas, como de x a de y unitario a de z, z unitario. ¿Okay? Esa es la forma de hacer cosas. Vuelvo a insistir, en caso de tengan alguna pregunta o lo que quieran hacer, me lo escriben por el chat, porque por mientras los voy a mantener silenciados para que podamos seguir la clase lo más tranquilo posible. Entonces, cualquier pregunta, escriben por el chat, la miro y se las trato de responder. Entonces, este operador, escrito así, es el que finalmente, en realidad, el rotor, uno puede pensar como este operador que hace un producto cruz con F, y eso fue lo que descubrimos, que entonces nos decía que si uno calcula entonces el rotor de F, es simplemente una combinación de derivadas, ¿ok? Y estas derivadas, ¿qué nos dice? Estas derivadas nos dice esencialmente, por ejemplo, que en X unitario uno tiene, y hay una forma mnemotécnica que les enseñé la vez pasada, que simplemente uno piensa en coordenada X, después de la X viene la Y, y después de la Y viene Z.
y entonces uno lo que debiera hacer es que simplemente estoy viendo la componente X, lo que tomen o deben tomar siempre, consideran simplemente después de X viene Y, por lo tanto aquí debería venir la derivada de Y de la componente Z. Se fijan X y Z, X y Z, y después simplemente permutan eso, es decir, que aquí colocan derivada de Z de F de Y. Y viceversa, lo podemos entonces hacer en otras componentes, podemos tomar la componente y entonces después de Y viene Z, y hay que hacerlo cíclicamente, Z, por lo tanto aquí viene la derivada de Z, ¿de qué? De f de x, y después la permuto, y por lo tanto me queda la derivada de x, de f de z, y además entonces nos queda en la dirección z unitario, z después de z viene x, así que una derivada de d a de x, de f de y, y aquí simplemente lo permuto y me queda entonces de y a f de x. Esta forma muy memotécnica nos va a permitir muchas veces poder calcular en forma fácil el rotacional. Así que les recomiendo que se aprendan este tipo de expresiones. Y lo otro importante que discutimos en la clase anterior, que me parece importante que nunca olviden, es lo que llamamos el teorema de Stokes. Teorema de Stokes, que esencialmente nos dice cómo poder integrar, y lo que aprendimos después de hacer mucho esfuerzo fue que la integral de superficie, me imagino que hay una superficie, tomo una superficie S, que puede ser, no en el plano, puede ser una superficie bien complicada, y esta superficie que la representamos por S, entonces integramos el rotor de F, y solo somos... Sí, o sea, voy a tratar de explicarles de todas maneras lo que podamos entender y aprender, digamos. No es la cantidad, voy a tratar entonces de enseñarles bien lo que podemos hacer. Entonces, lo que les decía, eh, el teorema de Stokes lo que nos enseña, eh, no, esta no es una superficie tipo bistec, se pueden imaginar una superficie un poco más complicada, o sea, es realmente cualquier superficie que ocupa el volumen, o sea, voy a tratar de colocar algo así volumétrico. No tiene por qué ser una superficie plana el teorema de Stokes, es realmente algo tridimensional. ¿Okay? No se imaginen algo que está en un plano, es algo mucho más complejo que un plano. Entonces el teorema de Stokes, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral de superficie es una superficie cualquiera, que se puede imaginar una especie de, por ejemplo, sábana que está deformada, ¿ok? Y lo que nos dice el teorema de Stokes que la integral de superficie del rotor acá, pero obviamente tiene que ser la integral, en este caso aquí hay un ds, esto obviamente es por, entonces esto es un vector, por un vector en la superficie orientada, lo que nos dice entonces es que va a ser igual a la integral de frontera. ¿Ok? ¿Cuál es la frontera? Si usamos otro color para caracterizar la frontera entonces es la frontera de la superficie. ¿Ok? Es lo que circunscribe la superficie, es lo que encierra la superficie. ¿Ok? Y esa frontera, por ejemplo, la podemos parametrizar por un elemento delta S, y ese elemento entonces nos dice que es simplemente la integral de camino cerrada. Aquí la superficie en realidad no tiene por qué ser cerrada. Aquí en realidad quise decir superficie, ese símbolo no va ahí, aquí se va, entonces nos dice que F por delta E. ¿Okay? Voy a insistir, es el teorema importante de la teoría que estamos desarrollando. Esto realmente nos dice que cómo uno puede pasar de una integral de superficie a una integral de frontera que lo rodea a través de este teorema. Entonces va a ser un resultado muy importante, en realidad con él vamos a ver que podemos calcular distintos problemas, así que tiene bastante relevancia. Entonces, antes de continuar, voy a tratar de mostrarles un video que me parece bastante interesante, que va a motivar lo que espero. No sé si vamos a alcanzar a hacer hoy día el teorema o la ley de Gauss, que va a ser la ley importante en realidad del curso, como calcular el campo eléctrico, pero primero que nada prefiero que veamos un video que está acá. Este video, ok, lo vamos a ver. Ok, no sé si lo alcanzan a ver, deberían poderse ver. Entonces este video nos va a mostrar algunos conceptos y después va a explicar un poco el teorema de Gauss, así que me va a ayudar. Así que voy a partir primero con la primera parte. Entonces en este video lo que vamos a ver son lo que llamamos los conceptos de línea según Faraday, así que me parece bastante claro. Así que voy a dejar que, espero que lo puedan escuchar. Voy a subir un poco el volumen.
La fuerza 1 partido por R Entonces me avisan si es que no lo escuchan, entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Ok, solo un segundo. Alguien me hizo una pregunta, pero la voy a responder después que veamos el video. Entonces, veamos el video con calma. Entonces, esta es la imagen como, o trata de replicar cómo Faraday logró entender lo que llamamos línea de campo. Así que lo continuamos escuchando. Que como la luz del sol nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Si fijan, esta idea o lo que representa fue lo que traté de mostrar, que Faraday pensaba que habían esta fuerza, pero detrás de la fuerza tenía que haber un concepto más importante, que fue nuestro concepto de campo eléctrico, y aquí un poco tratan de ilustrar las líneas de campo eléctrico. No colocan las intensidades, sino solo colocan las líneas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. En este caso anterior, no sé si se fijan, es interesante, en el caso anterior vemos que las líneas de cargas opuestas, de cargas iguales, perdón, se repelen, por lo tanto no se cruzan. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran, y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio, y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo uno experimentalmente, en realidad lo hizo Faraday. Faraday era experimental. Entonces, se fijan, va a colocar como un electroscopio que hicimos, que explicamos en clase, que lo va a cargar, pero además de eso, va simplemente toma, en este caso, un té, una bolsita de té, va a colocar un líquido en el interior. Entonces, este líquido, la gracia que tiene es que se va a polarizar. Ocupa aceite, ¿para qué? Porque así hace que las partículas del té floten. ¿Okay? El aceite es normal, comestible. Y usando el método que mostramos en clase, entonces va a cargar esta esferita y veamos lo que ocurre. Entonces la esfera en este caso la carga con un generador Van der Graaf, que es esencialmente un objeto al cual constantemente está haciendo fricción, y por tanto al hacer constantemente fricción está cargado. Y fíjense lo que hacen las partículas de este caso de té, son hojitas de té. Las hojitas de té entonces son suficientemente livianas para flotar en el aceite, y la gracia que tiene entonces, bueno, el aceite es un medio que vamos a ver en el futuro que se polariza fácil, y miren, fíjense cómo se orientan, en este caso, las hojitas de té se orientan perfectamente y nos muestran lo que descubrió Faraday. Faraday entonces al hacer este experimento vio que había muchas líneas, que las hojitas de té se colocaban en ciertas posiciones, y eso entonces lo ayudó a entender que efectivamente tenía que haber algo atrás que no veíamos, que era lo que va a concluir que son sus líneas de campo. Se fijan, ahí se ve claramente las líneas de campo. Y cuando la persona toca con el dedo, por supuesto, termina con cargar. Ok, el próximo concepto es el que vamos a tratar de discutir parte seguramente al final de la clase, que es el concepto de flujo y cómo de ahí vamos a sacar la ley de Gauss. Entonces vamos a volver, en este caso, a la hoja donde estábamos discutiendo, y vamos entonces a seguir discutiendo acerca de ella. Entonces volvemos a la hojita, y ahora entonces trato de responder la pregunta. Entonces alguien me preguntó, ¿el teorema de Stokes se usa para pasar de una integral de frontera a una superficie? Sí, se puede usar en las dos direcciones. Es decir, si lo volvemos a escribir, lo volveré a escribir para que quede un poco más claro, lo voy a colocar acá. Entonces si usamos el teorema de Stokes
lo que realmente nos dice es lo siguiente, obviamente es equivalente, nos dice que si tú tomas una integral de camino cualquiera, llamemos f por delta L, ¿ok? Y yo escojo un camino cualquiera, un camino que tengo un camino dado, digamos, llamémoslo gamma. Este camino gamma dado, entonces es una curva cualquiera. Y lo que me dice el teorema de Stokes, me dice que yo puedo tomar cualquiera sea la superficie, cualquiera, no necesariamente la plana, cualquiera. O sea, me puedo imaginar una superficie que se sale de esta acá, o sea, cualquier superficie que su frontera es de alguna forma esta curva roja que dibujé ahí. Bueno, no sé si queda claro, pero cualquier superficie que lo encierra, no solo la que se ve en el plano, sino puede ser una figura tridimensional o plana. Imagínense, ustedes toman una superficie, pueden imaginarse muchas superficies distintas que contienen exactamente la misma frontera. Así que es un teorema muy interesante, nos dice que la integral de camino, en este camino que está acá, de L, nos dice que va a ser igual a la superficie S, donde el camino es la frontera de esta superficie S. Pero por supuesto hay muchas superficies S que contienen exactamente la misma frontera. Y lo que nos dice eso es que entonces nos enseña que va a ser simplemente el rotacional de F por elemento de superficie. Así que efectivamente se puede aplicar en las dos direcciones. Este teorema se aplica en una o en otra dirección. O sea, si quiero hacer un camino en línea, pueden hacer esto. Cuando aprendieron, por ejemplo, la noción de trabajo, nunca analizaron esto porque no tenían las herramientas matemáticas, pero espero volver sobre este concepto muy importante que nos va a entender y darle una nueva perspectiva al trabajo. Les recuerdo, el trabajo era la fuerza para el desplazamiento y aprendieron cosas interesantes. Por ejemplo, si una fuerza era conservativa, el trabajo, una trayectoria cerrada era cero. En realidad vamos a ver que eso tiene una propiedad mucho más profunda. La propiedad más profunda significa que el rotacional de esa fuerza es cero. Ese en realidad era el resultado importante. Sin embargo, cuando lo aprendieron, no tenían las herramientas matemáticas apropiadas para entender esto en profundidad. Pero voy a avanzar, voy a colocar unos elementos más y voy a volver exactamente sobre esta idea del trabajo que aprendieron seguramente en sus primeras incursiones en cursos de física. Entonces, ¿cuál es el concepto que me quiero mover? Pero primero quizás voy a hacer un resumen, también tengo la página web del curso. Si miran, también tenemos un buen resumen que en caso que alguien tenga dudas puede mirar. Si vuelven, entonces vamos a volver a la página del curso. Acá está la página. Y entonces, en la página del curso, abajo, si miran, están estos links. No lo he actualizado todo, ya voy a subir la nueva página, he ido colocando más links para que puedan ver, pero aquí en particular está el rotor, se hacen clic acá en ese rotor, entonces eso nos va a llevar a la noción. Como les dije, el primer concepto que es un poco abstracto, por eso en general no me gusta presentarlo así, me gusta presentar el rotacional como el límite, un volumen tiende a cero, pero a mucha gente le gusta decir, ¿existe este operador? Uno puede tomar esa opción, este operador, que es un operador diferencial, que es como hacer una derivada direccional, esa es la forma de verlo. Y si yo tomo el producto cruz de F con la derivada direccional, lo llamamos rotor, en inglés rotor lo llamamos curl. Este símbolo que está acá da cuenta al rotacional, esa es en realidad la forma de usarlo, y cuando uno calcula lo hace igual con rotor, así que encuentra que efectivamente esta expresión, como lo habíamos discutido entonces en clase antes. También en esa misma página, si van también, bueno, coloqué un link a Wikipedia, está la definición que en la mayor parte de los libros está, que es simplemente definir el rotor sobre una superficie. Yo insisto, el concepto más adecuado es hacerlo usando un volumen. Así que les recomiendo usar eso, pero esta relación fue útil porque usando esta relación demostramos el teorema de Stokes, o lo tratamos de explicar, quizás no con el rigor que quizás le gustaría en que hace matemáticas, pero ahí fue explicado. Entonces aquí trata de explicar, en el caso de un plano, si yo tengo lo que llamamos un fluido de Poiseuille, es decir, que si yo toman una tubería de agua y ustedes empujan agua, lo que van a descubrir, por ejemplo, la manguera, que al centro el agua tiene mayor velocidad que en las paredes, por lo tanto adquiere esta forma que está acá, que fue estudiada por Poiseuille para caracterizar un fluido, y si uno coloca efectivamente paletas, descubrirían que giran en una dirección dada, como se ilustra en la figura, que es finalmente el rotacional. Entonces eso ilustra un poco cómo lo hacemos con el rotacional. Otras propiedades, acá está, bueno, lo que ya hicimos, está explícitamente lo que hemos discutido más de una vez.
Acá está en forma tensorial, aquí usando el concepto de tensor de Levi-Civita, como uno aprende a escribir en forma compacta un rotor. Aquí está explicado entonces usando el tensor de Levi-Civita y derivadas, es una forma práctica de escribirlo. Por ahora no lo hemos necesitado usar como Levi-Civita, pero es un concepto que puede ser útil escribirlo en forma muy compacta. Lo que sí creo que es útil para las expresiones que vamos a resolver, porque no vamos a resolver solo problemas en coordenadas cartesianas como coordenadas naturales, sino que las coordenadas cómodas van a ser muchas veces esféricas o cilíndricas. Por lo tanto, es bueno conocer cómo se calcula este rotor en otras coordenadas. Y como les mostré la vez pasada, esta fórmula que está acá es la forma ideal que resume todas las coordenadas que son curvilíneas y ortogonales. Tienen que ser curvilíneas y ortogonales. Ejemplos de eso son las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas, también hay otras coordenadas elípticas, seguramente no conocen, pero hay un conjunto de coordenadas que nos permite estudiar este rotacional. Entonces, cada vez que uno tiene un conjunto de coordenadas curvilíneas cualquiera, o sea, las coordenadas curvilíneas son simplemente distintas coordenadas que me permiten rotular el espacio. Lo que las caracteriza son estos llamados factores de escala, que aquí se representan con H1, H2 y H3, y esta fórmula que está acá, que se las di la vez pasada, la escribimos, nos permite entonces escribir el rotacional en coordenadas esféricas o cilíndricas. Lo único que uno tiene que saber, para no olvidarse, es conocer cuánto vale H1, H2 y H3 para las distintas coordenadas. Para coordenadas cartesianas todos son 1, para coordenadas cilíndricas el h de r vale 1, el h de z vale 1, solo el h del ángulo tiene que tener dimensiones de longitud, vale r. Y en coordenadas polares, h de r vale 1, h de θ, ángulo del polo norte, el ángulo que nos da el comportamiento corresponde al polo norte, o lo que definimos como polo norte, vale r, y el h del ángulo azimutal, que es el ángulo con el cual giramos en el plano, ese vale r seno de θ, que es lo que está aquí especificado. Entonces, ok, aquí hay una propiedad importante que voy a tratar de explicar hoy, pero ya voy a volver sobre ella, y hay algunas propiedades que necesito enseñarles, pero antes de eso voy a introducir la noción de gradiente, así que me voy a guardar un segundo para volver sobre esta que está acá. Acá está el rotor, es la misma noción, esta es la página equivalente en inglés, como les dije, le llamamos curve en inglés, y esta cantidad simplemente también la definen como el límite del área. Acá lo escriben, lo mismo que escribimos en el determinante, está escrito en coordenadas explícitas, así que yo creo que es un buen resumen para que puedan mirarlo. O sea, todo esto los dejo en la página. Lo único yo diría que rescataría que hacen ejemplos. Por ejemplo, aquí colocan el caso, si yo me doy un campo, por ejemplo, eléctrico que tiene componente que crece en I unitario y en menos X en J, nos da un vector que hace esto, claramente gira, por lo tanto uno esperaría que tenga un rotor no trivial, y si lo calculan, haciendo las fórmulas que usamos, aquí lo calculan, muestran que es constante y vale 2K, y es lo que esperamos. Si algo está girando así, uno esperaría que la velocidad de giro en esta zona de acá, o al centro, o en cualquier lugar, sea constante, porque en realidad esto parece ser que el objeto gira como un sólido. Recuerden que cuando tienen un disco, la velocidad angular crece linealmente con la distancia. Por lo tanto, eso nos enseña que cuando nos alejamos, efectivamente, algo que gira rígidamente, imagínense como el tagadá que esté girando, lo que hace que las flechas tienen que crecer a medida que me alejo, y por lo tanto, al girar en forma uniforme, todos los puntos del espacio giran de igual forma. Esto es lo que nos demuestra este resultado de acá, que es simplemente calcular usando las derivadas que habíamos colocado antes. Así que eso nos muestra un ejemplo típico de algo que gira. Aquí hay ejemplos de igual forma, pero tridimensionales, con los cuales uno puede calcular el rotor. Así que hay bastantes ejemplos distintos que ilustran esas propiedades. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, voy a volver a mis hojitas de notas, y entonces en estas hojas de notas vamos a tratar de introducir, vamos a volver a introducir, digamos, otros conceptos que acá están. Entonces ahí volvemos a la hoja. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir la noción de gradiente, que habíamos empezado la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la noción de gradiente? La noción de gradiente, bueno, también tiene que ver con el mismo operador diferencial que llamábamos nabla,
Y esta vez lo que vamos a hacer es que les vamos a aplicar el gradiente, que habíamos dicho que formalmente lo vemos como las derivadas en las direcciones apropiadas, así que nos queda como de y unitario más de z por, en este caso, z unitario. Y esta vez lo que vamos a aplicar es gradiente, le llamamos gradiente cuando esto se aplica sobre un campo escalar, es decir, sobre algo que no es un vector, sino que un campo que ocupa el espacio, es decir, donde lo que estamos diciendo, donde phi es un campo. ¿Por qué es un campo? Porque está definido en todo el espacio y lo llamamos campo escalar. ¿Okay? Y ejemplos de campos escalares que quizás son cotidianos, ejemplos que seguramente conocen bien, es la temperatura. La temperatura la podemos definir en todos los puntos del espacio, temperatura. O sea, la podemos definir en la superficie de la Tierra a medida que me alejo de ella. Por ejemplo, si me pregunto la temperatura de mi cuerpo, está definido en cada punto del cuerpo, así que es un campo, no es algo que está definido solo en un punto, está definido en todos los puntos. Igualmente, otro ejemplo es la presión. Si uno mide, la presión la puede medir en cualquier punto del espacio, así que también es un campo escalar. Un ejemplo quizás más cotidiano para ustedes, lo que llamamos la energía potencial. Por ejemplo, piensa en el caso gravitacional. La energía potencial la definen en todos los puntos del espacio, es decir, si sean, por ejemplo, están en la Tierra, entonces, si uno se coloca en ella, en cada punto de la Tierra pueden calcular cuánto vale la energía potencial. Y por lo tanto, la energía potencial es un campo. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un campo. Entonces tenemos este campo, digamos, que ocupa todo el espacio. Entonces, la noción de gradiente, vuelvo a insistir, se aplica sobre un campo. Así que anotamos esta observación importante. ¿Cuál es la observación importante que debemos hacer? El gradiente es un operador diferencial. Va a ser un operador que vamos a llamar diferencial. Entonces, colocamos un poco acá. Vamos a colocar acá 3. Entonces, el gradiente va a ser un operador diferencial. Es un operador el gradiente es un operador diferencial, ¿ok? Que se aplica sobre un campo escalar. Después vamos a ver que hay otro operador que se llama divergencia y se aplica sobre un vector, un campo vectorial, campo escalar. Entonces no olvidar esto porque es la forma en que lo vamos a distinguir, es con respecto a qué opera. Así que realmente tiene que ser un campo escalar. ¿Okay? No olviden este concepto importante que solo se aplica sobre un campo escalar. Entonces, ¿qué es en realidad esta operación que llamamos gradiente? Entonces, el gradiente es algún concepto que ya conocen, es lo que llamamos la derivada direccional en las coordenadas que se aplica sobre phi. Eso es lo que llamamos derivada direccional. Derivada direccional. ¿Ok? ¿Qué es la derivada direccional? Si es que alguien tiene duda o no se acuerda o nunca le quedó claro, la derivada direccional es simplemente que uno toma el campo phi, lo evalúa en una posición dada x, llamemos x, 0, la posición que estamos mirando, un vector, y lo desplazo en la dirección de las coordenadas que ocupo de representación, que pueden ser cartesianas, polares u otras. Le resto el campo evaluado en x0, lo divido por epsilon y tomo el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Okay? Es esa la definición matemática en realidad de lo que llamamos gradiente. Es la derivada direccional usando como sistema de representación las coordenadas. Ahora, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que me importa que sepan de un punto de vista físico? En realidad lo que quiero que sepan es que si se dan una superficie cualquiera, ¿ok? ¿Por qué digo una superficie? En realidad quiero representar un campo escalar, es, por ejemplo, si en el espacio, si tomo coordenadas x e y, y en el eje vertical, por ejemplo, grafico en el eje vertical, phi da cuenta del campo escalar. Por ejemplo, sería en la Tierra, sería
Si me pregunto en cada punto del espacio cuánto vale la temperatura en este punto, por ejemplo en el plano, me pregunto cuánto es la temperatura, lo grafico. Después me pregunto cuánto es la temperatura en otro punto y lo grafico. Y con eso generamos una superficie que describiría ese campo escalar. Insisto, pueden pensar la temperatura, o si quieren pueden pensar, yo coloco mi mano y sobre mi mano mido en cada punto cuánto es la temperatura, y al medir en cada punto voy a generar un campo escalar, que es una superficie. En este caso la representamos por la superficie que están viendo ahí. Entonces, esta superficie que ven ahí, entonces da cuenta de este campo escalar, y el gradiente, eso es lo que es importante, el gradiente de phi, quizás voy a colocar un color, el gradiente de phi, ¿qué es lo que es? Me va a dar cuenta de la dirección en la cual esto decae o crece, en realidad crece, si defino, como lo definí acá, mira la dirección que crece, es decir, que si me coloco acá, el gradiente de phi va a ser eso que está ahí, va a ser el vector que me dice la dirección de crecimiento de mi función. Así que si le coloco menos phi, que es la forma más usual que usamos para definir, por ejemplo, la energía, la información que nos entrega eso es que nos dice cómo entonces el campo decae. Nos enseña cómo el campo decae o en este caso decae. Entonces, esto que está acá físicamente, es lo importante, es que gradiente de phi, ¿qué es lo que nos da información? Nos da la información de la dirección de crecimiento del campo. Es decir, si fuera la temperatura, el gradiente me diría en qué dirección crece la temperatura. ¿Okay? Si un objeto, por ejemplo, es homogéneo y tiene la misma temperatura, me da que 0, pero sin embargo, si alguien tiene fiebre, lo que me daría es en qué dirección entonces, en qué dirección crece la temperatura. Así que es bastante útil como concepto, nos permite ver cómo las cosas crecen. Pero la pregunta es cómo se calcula. Porque igual que acá, si ocupo esta definición de derivada direccional o este símbolo que está acá, es un poco complejo. Uno dice en la práctica cómo yo puedo calcular el gradiente de un campo dado, escalar. Entonces, en la práctica, el gradiente simplemente se calcula así. Usamos simplemente, si yo tengo gradiente de phi y ocupo coordenadas cartesianas, el gradiente de phi simplemente va a ser la derivada, fíjense, esto es una derivada direccional, la derivada, les dije que el gradiente, este símbolo en aula, era de x por x unitario, más de y por y unitario, etc. En la práctica esto entonces va a ser la derivada de a de x de phi, que es una función de x, de y, de z, en la dirección x unitario, más la derivada de y de phi en la dirección y unitario, más la derivada de z de phi en la dirección z unitario. Entonces, esta expresión que está acá, en la práctica nos dice cómo podemos calcular el gradiente, es simplemente derivar en cada componente y multiplicarla por el vector unitario asociado. Entonces, en general, vamos a anotar el tiro, anotamos esta observación, pero vamos a tratar de explicar en general, digamos, cómo podemos calcular el gradiente, digamos, en otras condiciones. Entonces, en general, vamos a anotar acá, colocamos 4, y entonces, ¿qué es esto? Entonces, lo anotamos acá. En general, el gradiente es derivar, ¿ok? En las coordenadas y multiplicar por el vector unitario respectivo. Pero aquí tenemos un pequeño cuidado, porque en nuestras coordenadas, cuando usamos coordenadas que son de tipo ortogonales, pero que cambia la dirección de los vectores unitarios, puede ser un poco más complejo, por ejemplo, coordenadas esféricas, y entonces
La forma compacta de escribir eso, lo escribo primero compacto y lo aplicamos. La forma compacta es simplemente, ustedes calculan el gradiente de phi, lo que tienen que hacer simplemente es 1 partido por h1, factor de escala, que estemos estudiando por la derivada de la componente 1, cualquiera, por phi por x1 unitario, más 1 partido por h2, factor de escala de la componente 2, derivada con respecto a x2 de phi en la dirección x2, más 1 partido por h3, derivada de la componente 3 de phi en la dirección x3 unitario. ¿Okay? Esta expresión que está acá es una expresión muy cómoda, bastante útil para poder hacer cosas. Y esta expresión contiene muchas coordenadas distintas donde uno va a poder calcular. Así que les recomiendo aprenderse esta expresión. Entonces, si quieren, hacemos un ejemplo para que vean cómo uno puede calcular el gradiente en cualquier condición. Entonces, en coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, lo que me debo recordar es cilíndricas, me debo recordar simplemente que los factores de escala son cuando tomo r vale 1, cuando tomo la coordenada z también vale 1, h, factor de escala, pero cuando tomo el ángulo azimutal, en ese caso entonces h de phi es simplemente r, ¿ok? O ρ, si es que les gusta usar mejor ρ, hay gente que le gusta usar mejor ρ, voy a colocar ρ, y acá coloco ρ en vez de r, y r se lo guardamos a las coordenadas, en este caso cilíndrica. En ese caso, si uno se pregunta qué expresión tiene el gradiente, simplemente es muy fácil, uno toma gradiente de phi, ahora phi es función de r, z y mi coordenada phi, y el gradiente entonces es d a dr. ¿Por qué? Porque 1 partido por h1 dr es 1, así que directamente dr de phi es la de ρ en realidad, o sea, ρ dijimos que íbamos a llamar. Ρ es la dirección ρ unitario, ¿ok? Más d a dz de phi en la dirección z unitario, más entonces, de phi, pero de phi sí tiene un factor de integración que es ρ, un factor de escala, por lo tanto va 1 partido por su factor de escala, así que me queda 1 partido por de phi, perdón, 1 partido por factor de escala, que es ρ, de a de phi mayúscula, en la dirección, en este caso, phi unitario que está acá. Entonces, fijan, la gracia de la expresión anterior es que me permite escribir esto en coordenadas cartesianas, cilíndricas o si quieren esféricas, simplemente para ilustrar más, esféricas. Si uno usa coordenadas esféricas, uno se recuerda simplemente que h de r es 1, h de teta vale 1, en la coordenada, en la dirección de lo que llamaríamos el polo norte, y r, perdón, r, y h de ángulo es simplemente r seno de teta. Es decir, que las coordenadas que estoy usando, si es que alguien tiene dudas, es simplemente llamamos x y z, y entonces lo que estoy haciendo es representando esto acá, y lo que hacemos es que en esta dirección colocamos teta, ¿ok? Es lo que describe esto respecto al polo norte, y la proyección de este vector en el plano nos define el ángulo azimutal, ¿ok? Entonces en este caso, si uno se pregunta cuánto vale el gradiente de phi en coordenadas esféricas, usamos estos factores de escala y esta receta, o sea, si uno se aprende estas fórmulas compactas, bueno, son fórmulas, hay una explicación profunda de ellos, viene de la métrica, viene unas propiedades geométricas, pero requiere unas matemáticas un poco sofisticadas, que yo creo que en estos momentos no vale la pena entrar en la explicación profunda de estas expresiones. Por ahora yo simplemente recomiendo, en vez de aprenderse 40 fórmulas de memoria, prefiero que aprendan estas que son más compactas, pero aquellos que estén más interesados en entender el origen de estas fórmulas tienen que ver con la geometría diferencial, tienen que ver con las nociones de distancia, y eso permite introducir estos conceptos que llamamos factores de escala, que corresponden a escribir la métrica en forma diagonal. Entonces, en este caso, phi simplemente es de ADR de phi en la dirección R unitario, el vector que apunta en esta dirección R unitario. Después tenemos simplemente 1 partido por R de A de teta de phi en la dirección teta unitario. El teta unitario, les recuerdo que es el vector que va hacia acá, teta unitario. Y después tenemos entonces 1 partido por R seno de teta
de D a de phi, ángulo azimutal de phi en la dirección phi unitario, y ese vector aquí me queda un poco mal, va en esa dirección si lo colocamos bien ahí. Entonces eso nos permite, digamos, escribir aquí, si fijan, el gradiente en coordenadas cilíndricas. ¿Okay? Eso nos permite tener claro esto que está acá. No olviden, en caso que tengan alguna pregunta o duda, podemos usar el chat. Es eso lo que voy a estar mirando si es que alguien tiene una duda de este tipo de expresiones. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocarles una tabla de algunas propiedades que necesito que aprendan, que con esa, al fin, con esto ya tengo, con esto vamos a cerrar los aspectos matemáticos, herramientas matemáticas que necesito, y vamos por suerte de nuevo volver a hablar de conceptos físicos, que por supuesto es lo que les quiero enseñar. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de propiedades, voy a colocar esto al lado, quizás voy a colocarlo un poco acá, me parece que es más apropiado separar estas propiedades. Entonces colocamos así, y vamos a colocar entonces propiedades de operadores diferenciales. Necesito que al menos conozcan uno y se empiecen a familiarizar con ellas, diferenciales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que necesito? Bueno, la primera que necesito saber, digamos, es la que está acá, es la que me dice que el gradiente de la suma, es decir, si yo coloco dos funciones, a es una constante, la multiplico por un escalar, phi, más hago una combinación lineal con otro escalar, o sea, este es escalar, phi también es escalar, entonces uno se pregunta cómo será el gradiente de la suma de dos escalares. Y la respuesta es muy simple, la propiedad que satisface simplemente es el gradiente de phi por a, lo colocamos acá, más b por el gradiente de phi de a. ¿Ok? Es decir que el gradiente es un operador lineal. ¿Qué quiere decir que sea un operador lineal? Eso significa que es como la derivada. ¿Se recuerdan? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es tan simple como eso. Entonces, es la propiedad que conocíamos desde mucho tiempo por un operador que hace diferencia, es que la suma de las derivadas, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Así que eso, muy bien. Es una propiedad bastante simple. Tenemos otra propiedad también para el rotor. La propiedad del rotor es lo mismo. Si hacemos el rotor de una combinación lineal, es decir, A de F más B de G vector, uno se pregunta cómo será el rotor ahora de la suma de dos cantidades. Entonces la respuesta a eso es que simplemente el rotor es también, el rotor de la suma va a ser la suma de los rotores, es decir, que me va a quedar A, va a ser esencialmente el rotor de F, muy bien, más B, rotor, en este caso, de G. Por lo tanto, se fijan hasta ahí las propiedades que tiene, las que les he colocado son bastante obvias. Todas estas dos propiedades son heredadas del hecho de que esencialmente el operador diferencial tiene que ver con derivadas. Así que hasta ahí son bastante triviales. ¿Okay? Ambas propiedades, si quieren, esta propiedad se hereda de que Nabla esencialmente es derivar. ¿Okay? Mientras sea derivar, no hay problema. Pero vamos a ver que hay más propiedades. Entonces la primera, más no trivial, es la siguiente. Es lo que llamamos el rotor de gradiente. ¿Okay? Si tomamos el rotor de un gradiente, esta es la primera propiedad que va a ser no trivial y que sin duda va a ser una propiedad útil en lo que vamos a hacer. Esto nos dice que el rotor de un gradiente, uno puede mostrar que esto es cero. ¿Okay? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, si se recuerdan, el gradiente es derivar. El rotor es hacer restas de derivadas. Si uno calcula esta propiedad es trivial, esto es una identidad, esta propiedad, mucha gente simplemente dice, bueno, es trivial. Esto me genera un vector que es paralelo a esto y por eso es cero. O sea, ¿se recuerdan? El producto cruz de A cruz A tiene que ser cero. Viene más o menos, es el origen real. Pero matemáticamente, si uno calcula esto, es que si uno hace cálculo y le da coordenadas cartesianas, van a descubrir que les van a aparecer puras derivadas de la forma de a de x, de la derivada de y, de phi, menos la derivada
de y de a de x de phi. ¿Se fijan? El rotor lo que hace es que intercambia las derivadas y las componentes, y al hacer eso, lo que les va a aparecer es que va a aparecer siempre la misma función escalar, pero derivada dos veces, pero con las derivadas intercambiadas. Lo que sabemos es que si phi es una buena función, suave, diferenciable, entonces lo que va a pasar es que entonces las derivadas se pueden intercambiar, y eso nos lleva a concluir que esto es cero, y la propiedad entonces que esto esconde es eso. En realidad, decir que el rotor de la divergencia es cero es equivalente a decir que las derivadas de una función que es diferenciable se pueden intercambiar. Es exactamente esa propiedad. Entonces esto se cumple, lo anterior es válido, lo anterior es válido si phi es diferenciable dos veces. ¿Ok? Es una propiedad que tiene que ver con phi es diferenciable dos veces. Ok, veamos más propiedades. ¿Qué otra propiedad más necesito que aprendan? La propiedad decidora que aprendan es que, ¿qué pasa si uno se pregunta cuánto es la divergencia del producto? ¿Ok? Esta propiedad, esencialmente, dado que esto es derivar, tiene que ver con lo que ya conocemos, es simplemente la derivada del producto, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿eso qué nos da? Esto simplemente nos dice que va a ser la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Es exactamente lo que ya conocíamos hace mucho tiempo. Así que esta propiedad también es una propiedad trivial, eso simplemente se hereda. ¿De dónde se hereda esto? Se hereda simplemente de que la derivada del producto de funciones f y g es simplemente la derivada del primero por el segundo más la primera función por la derivada del segundo. Entonces, esta propiedad es una propiedad que va a ser útil para calcular. Hasta ahí simplemente son las propiedades diferenciales que conocemos bien, salvo esta acá, que era un poco más escondida. También vamos a preguntarnos entonces cómo es el rotor, pero ahora no el rotor cualquiera, el rotor, sí, el rotor, hay una que no se los puedo definir todavía porque no lo he definido divergencia, sino el rotor de un escalar phi por un vector. En este caso, simplemente por intuición, no lo puedo mostrar, pero en este caso va a ser que esto tiene que aplicarse a phi y después aplicarse a f. Pero phi es escalar y f es vector. Así que esto cuando se aplica no es llegar y hacer lo que uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto va a ser igual simplemente cuando se lo aplico a phi me genera un vector y entonces me queda cruz un vector. Y cuando se lo aplico a f, esto es un escalar, así que esto sale afuera y acá me queda vector. ¿Ok? Entonces, si fijan, lo que hay que aprender es que el gradiente, cuando se aplica sobre algo, si eso es un vector, se aplica una forma, en este caso estamos haciendo producto cruz, pero y si es escalar, se aplica otra forma. Después vamos a ver que existe una operación que no les he hablado, que es la divergencia, pero es porque todavía no los quiero cargar con tanta matemática, creo que ya es suficiente lo que les he enseñado. Así que efectivamente esto se aplica con sentido común, es decir, que si esto se aplica sobre el escalar, es gradiente, si se aplica sobre el vector, es rotor. Entonces, la última propiedad que necesito, y eso creo que es todo lo que necesito, es divergencia. No, eso creo que todavía no se los puedo enseñar. Ok, con esas propiedades, esas 5 propiedades, creo que tengo todo para enseñarles. De todas maneras, debido a que van a ser muy útiles durante todo el trayecto del curso, si van a la página web, entonces en la página web del curso, lo que hice es que, si miran, se los coloqué desde un principio en ella, pero se los vuelvo a mostrar, la página del curso. Si miran abajo está esta tablita que muestran todas las propiedades que vamos a necesitar. Entonces, en este caso hay un símbolo que todavía no conocemos, digamos. Bueno, este es el rotor, simplemente aquí ocupa la notación de producto cruz. Este que está acá todavía no lo conocemos, se llama divergencia, espero enseñárselos pronto, pero este acá es el gradiente y este sería el rotor del gradiente, como fue que le enseñé, era cero. ¿Okay? Pero a medida que vaya necesitando, les voy a enseñar un poco más la otra parte. ¿Okay? Entonces, bien, entonces alguien me pregunta si
todo es únicamente para introducir teorema de Gauss. Sí, necesito que aprendan teorema de Gauss, pero van a ver que ahora se va a volver útil, sobre todo esta propiedad que les mostré de que está acá, que el rotor de un gradiente cero va a ser fundamental para desarrollar un concepto físico, que es lo que voy a hacer ahora. Así que al fin cerramos, si quieren acá, al fin, digamos, este complemento matemático, lo cerramos ahí. Y ahora volvemos a la física, que es lo que nos va a interesar hacer. Entonces volvemos a la hoja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ella? Es, entonces, ok, ahí les apareció. Entonces voy a cerrar acá el complemento matemático. Ya vamos a dejar de hacer matemáticas, vamos a hacer un poco de nuevo física, que es lo que nos va a interesar. Entonces, el primer concepto que voy a tratar de introducir ahora, gracias a todas las cosas que desarrollé, el primero que voy a hacer es lo que llamamos el voltaje, si quieren decir, o energía potencial eléctrica, voltaje, 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 o vamos a ver también está relacionado a lo que llamamos energía potencial eléctrica. Entonces, este va a ser el concepto que vamos a tratar de trabajar ahora y tratar de entender qué es lo que es. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de lo que llamamos, y también quizás el nombre más común que tiene, y es el que voy a usar en el curso, llamamos potencial eléctrico? ¿Okay? Este va a ser realmente el concepto importante que les voy a tratar de enseñar. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Y aquí viene toda esta discusión que antes no podíamos hacer, pero tenemos todas las herramientas necesarias para poder discutirlo al fin cómodamente. Entonces, ¿cuál es este concepto? Este concepto es el siguiente. Lo que vamos a hacer es que el campo eléctrico de una partícula puntual con el cual construimos el campo eléctrico de cualquier cosa. O sea, partimos con un campo eléctrico puntual. Nos decía que el campo eléctrico era la carga que tenía esta partícula, carga partido por 4pi epsilon 0 de R, donde queremos calcular el campo eléctrico R', donde está la carga puntual elevado a 3, en la dirección R menos R'. Ese era nuestro campo eléctrico. Con este campo eléctrico construimos toda la teoría eléctrica, es decir, con este calculamos para una densidad de carga cualquiera. Lo que hicimos fue entonces colocamos un dq de 4pi epsilon 0, era R menos R', y acá iba R menos R' al cubo. ¿Okay? Donde lo que hacemos es que este dq era el que lo podíamos reemplazar, por ejemplo, si había un volumen, era simplemente la densidad de carga por dB, o era la densidad de superficie por ds, o era cualquiera de las expresiones de acuerdo al problema que queramos resolver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que todas estas propiedades en realidad vienen heredadas de la de acá. O sea, todas estas simplemente obtuvimos esta integral a través de lo que llamamos el principio de superposición. Y por lo tanto, si uno demuestra propiedades a una carga puntual, usando más el principio de superposición, se lo puedo demostrar a muchas densidades de carga distintas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para entender el potencial eléctrico? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar de calcular, lo primero que voy a hacer es calcular el rotor del campo eléctrico, ¿okay? De una carga puntual. Entonces queremos calcular rotor del campo eléctrico de una carga puntual. Y vuelvo a insistir, la importancia de esto es que si encuentro alguna propiedad, se lo puedo aplicar a cualquier otra densidad de carga, porque simplemente es sumar y sumar cargas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, el rotor, simplemente tomo el rotor y ahora se lo aplico a esta expresión que está acá, que es Q partido por 4pi epsilon 0 del vector, no olvidar que la parte de arriba es vector, quizás debería colocarlo así para enfatizar, vector R' dividido por el módulo de R, vector menos R' elevado a 3. Entonces, Q, 4pi y epsilon son constantes, así que no son relevantes, debieran poder sacarse hacia afuera, no deberían tener un gran rol en nuestra discusión, así que esas las puedo sacar afuera, nos queda Q partido por 4pi epsilon 0 del rotor
¿De qué cosa? De R menos R' partido por el módulo de R menos R' elevado a 3. Y aquí tenemos algo interesante. Esto de acá arriba es un vector, y esto de acá abajo es un escalar. ¿Ok? Este en realidad era un buen ejemplo escalar. La noción de, bueno, insistir, esto lo que nos mide en realidad R menos R', recuerden, es la distancia. Eso es un escalar. En realidad debía haber citado esto como ejemplo de campo escalar. La distancia entre dos puntos, y donde fijo uno y el otro es arbitrario, me define, puedo, por ejemplo, tomar la Tierra y mapear todo el universo y calcular en cada punto cuál es la distancia, así que tengo un campo que llena todo el espacio, pero es un campo escalar. Por lo tanto, acá tengo el rotor de un vector por un campo. Entonces, ahí tengo que recordar la propiedad que les acabo de enseñar, cómo es el rotor de un vector, llamémoslo f, si quieren de nuevo, por un campo, y lo que les dije era fácil, esto simplemente cuando opera sobre phi es gradiente plus f, más cuando opera sobre f, entonces me queda phi por el rotor de f. ¿Vale? Entonces voy a usar esta propiedad que les acabo de enseñar, esta propiedad práctica para poder calcular, y veamos cómo podemos de aquí sacar algo interesante en nuestra discusión. Entonces, esto simplemente nos dice que si calculamos el rotor del campo eléctrico, hasta ahí vamos, se puede escribir se puede expandir esto de esta siguiente forma, esto es igual a 4pi epsilon 0, paréntesis de primero le aplico el gradiente al escalar, así que me queda gradiente de 1 partido por R menos R' al cubo, cruz R menos R', ¿ok? Más, lo notamos acá abajo, me queda 1 partido por R menos R', elevado al cubo, por el rotor del vector R menos R', ¿ok? Nos quedan estas dos expresiones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto que está acá? Bueno, lo primero interesante o fácil de hacer es que el rotor de cualquier coordenada que está acá, R, en este caso nuestras coordenadas son, el rotor, estamos usando las coordenadas R, por supuesto, R' está fijo, R es la coordenada, esto es trivialmente cero. La razón por qué esto es trivialmente cero es porque, recuerden, si esto fuera en cartesiana, esto sería el vector x unitario, y unitario, z unitario. Y en cada componente, cuando derivo, le aplico las derivadas en la otra dirección. Recuerden que la dirección x unitario va a la derivada de a de y, y después va a la derivada de a de z. Si lo escribo en coordenada esférica, lo mismo. Se van a dar cuenta que cada vez que aplico en la dirección r, o la dirección que yo quiera hacer, siempre me van a quedar derivadas de las coordenadas y las otras variables. Por lo tanto, siempre el rotor de algo que va en la dirección R, eso es cero, porque simplemente, bueno, tengo la figura, R es el vector unitario que hace esto, y por lo tanto, o el R de coordenada hace esto, y este vector no gira, simplemente sale hacia afuera. Así que si le calculan el rotor a eso, se van a dar cuenta de trivialmente cero por una razón geométrica, simplemente el vector no gira. Por lo tanto, eso hace que esta parte acá sea cero. No hay ninguna razón por la cual este vector no gira, entonces no gira. ¿Ok? De todas maneras, lo pueden representar en coordenadas cartesianas y se van a dar cuenta que trivialmente eso es cero. Entonces nos queda lo siguiente, nos queda solo un pedacito a resolver. Nos queda qué pedacito a resolver. Nos queda, entonces, tenemos acá, colocamos 7. ¿Cuál es el pedacito que nos queda a resolver? Nos queda entonces que, el rotor del campo eléctrico es un poco más simple, es simplemente Q partido por 4pi epsilon 0 del gradiente de 1 partido por módulo de R menos R' elevado al cubo. ¿Está? Esta expresión, y acá me faltó por supuesto cruz. Esto está cruz, estoy calculando esto, cruz R menos R'. Entonces, ¿cómo hacemos este gradiente que está acá? Entonces lo voy a hacer por componentes para que vean cómo nos queda. Eso es simplemente R menos R' elevado al cubo. ¿Ok? Lo voy a colocar acá. Tenemos la expresión que nos permite entender eso que está ahí. Y entonces, esto que nos deja esto que está acá, y esto formalmente va a ser la derivada de a de x de
esto está acá, pero eso es simplemente 1 partido por la raíz cuadrada elevado al cubo, ¿de qué? De x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado, raíz cuadrada, todo esto elevado al cubo, ¿ok? En la dirección, o sea, en la dirección, tenemos que colocarlo en la dirección x unitaria. Lo colocamos acá, x unitario. Más la derivada de la dirección y unitario de a de i, de exactamente lo mismo que está acá, más, más el término z unitario derivada de a de z de lo mismo. Así que por ahora me voy a concentrar en una para que vean, lo puedo reconstruir solo mirando una, sin problema voy a poder entender el origen de esta derivada que está acá. Entonces, se fijan, la derivada de esto, bueno, d de x de acá es simplemente la derivada de esto elevado a 3 medios, por lo tanto me tiro un menos hacia afuera, me queda menos 3 medios, ¿ok? Abajo, como está elevado a 3 medios, menos 1 me queda las 5 medios, eso entonces me queda esencialmente el módulo elevado de r menos r' elevado a 5. Eso es porque, vuelvo a insistir, la derivada de la raíz, como eso está elevado a 3 medios, menos 1, me queda menos 3 medios, menos 1 me queda menos 5 medios, por lo tanto va eso, y arriba me queda multiplicado por derivar esto que está acá, que me queda 2x menos x' en la dirección x unitario más los términos simétricos. ¿Ok? Los términos de hacer lo mismo, pero cambiando x por y. Ok, a la mitad de la hoja anterior, ok, perdón. Entonces, alguien me preguntó, voy a colocarse un segundo, así les doy tiempo si es que alguien no se perdió en alguna expresión, ¿sí? Entonces, eso que está ahí, vuelvo a insistir, si es que no quedó claro, mientras doy tiempo para que alguien que pueda escribir algo que parece que perdió algo. Entonces, esta parte de acá es importante, vuelvo a insistir, aquí usamos el hecho del rotor del producto, eso me permitió separar en el gradiente y el rotor. Y la propiedad interesante es la de acá. Esta es la propiedad que yo creo que vale la pena aprender bien. Esta propiedad nos enseña que el rotor de las coordenadas es 0 porque esencialmente las coordenadas no rotan. ¿Ok? Si esto lo escriben en coordenadas polares y ocupan las fórmulas que les enseñé, se van a dar cuenta que las derivadas que van a aparecer sobre la dirección R son solo la derivada en θ y de φ, así que por eso es 0. O si lo quieren ver más fácil, escriben este vector en coordenadas cartesianas y van a descubrir que cada vez que le aplico la derivada a una dirección dada, por ejemplo z, solo aparecen derivadas de y y de x, sin embargo este vector en esa dirección es z, así que por esa razón esta parte es 0. Así que el rotor de las coordenadas siempre es 0. Esta es una propiedad importante y nunca olvidar. Y la razón es que cuando hacemos una representación de coordenadas, las coordenadas no están girando. Esa es la razón profunda, o la representación de coordenadas no están girando. Entonces, si volvemos a la expresión que Profe, estábamos haciendo antes, ¿sí? Entonces, si volvemos a lo que po- estábamos, po- entonces, ¿me escucha? ¿sí? ¿Podría repetirlo de nuevo, porfa? Que mi internet está súper mal y se me quedó pegado justo cuando, no sé si es la suya o la mía, pero se Ok, me quedó pegado cuando dijo eso, lo del igual a cero. ok. Voy a repetirlo con cuidado, ¿no? Por favor. Por supuesto, es importante. Esto es una propiedad que deben aprender y que me parece importante que la aprendan. Entonces, la expresión es que cada vez que tengan el rotor de las coordenadas, eso es 0. Y la razón es que, bueno, primero geométrica, es la forma, espero que desarrollen poco a poco intuición geométrica. Eso es útil porque cuando se encuentren algo raro, por lo menos pueden tener una intuición. Si grafican el vector posición en coordenadas radiales, un vector como una carga, sale hacia afuera, ¿no? Porque la R simplemente es R por R unitario. Así que solo se ve hacia afuera. Si lo grafican y se imaginan una velocidad así, si yo coloco acá una paleta, o sea, como les mostré antes, una paleta, el torque que tiene de un lado y del otro lado el mismo, por lo tanto, no puede girar. Esa es la explicación con las manos física de por qué el rotor de las coordenadas no tiene que ser 0. Ahora, de un punto de vista matemático, la forma simple de verlo es que si representan este vector posición en coordenadas, por ejemplo, cartesianas, les va a quedar que el vector de coordenadas cartesianas vale x por unitario, más y por unitario, más z por z unitario. Y cuando le apliquen rotor
Entonces, el rotor tiene, recuerden que el rotor lo que hace es que en una dirección cualquiera lo deriva con respecto a las otras variables y después las resta. Es decir, la derivada en x unitario, si calcula componente x unitario el rotor, eso va a ser la derivada de d a y del vector, la componente del vector, en ese caso z, eso es 0 porque me queda de y de z, menos, después me queda la derivada de z de la componente y eso es y. Así que por eso es 0. Así que esta expresión siempre les va a quedar 0 por esa razón. ¿Okay? También lo pueden hacer directamente en coordenada esférica usando las fórmulas que le di con los factores de escala y van a descubrir que siempre las componentes que aparecen son tal que aparecen derivadas de las otras variables y están derivando la componente directa, así que les da 0. Esa es la razón. Espero que esté claro. De todas maneras, si tienen duda, me preguntan Sí, o me profe, hacen gracias. un comentario. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, gracias. Sí, Entonces, volvemos, habíamos quedado que gracias a esa expresión anterior nos queda que el rotor simplemente vale este gradiente que está acá, y este gradiente, esencialmente lo que hacemos es que colocamos derivada de x unitario de a de x de esto, y esto simplemente es derivar, es una expresión un poco fea, pero es derivar. Después de derivar, lo que descubrimos, como esto está elevado a 3 medios, sale menos 3 medios hacia afuera, y después derivo por regla de la cadena el argumento de adentro, y eso me da 2x de x menos x', y si veo las otras componentes va a ser lo mismo, va a ser simplemente las otras componentes que no coloqué. Por ejemplo, la z sería menos 3 medios de 2z menos z' en la dirección z unitario partido por el módulo r menos r' a la quinta. Y por lo tanto, si miro este vector, lo puedo reconocer por inspección. O sea, lo miro y al mirarlo lo puedo reconocer. ¿Y qué es lo que voy a reconocer de él? Que simplemente este vector es, bueno, el 2 se cancela, me queda que vale menos 3. Aquí fíjense, x menos x en x unitario, z menos z. Así que eso es directamente r menos r' vector partido por el módulo elevado a la 5. Así que el gradiente, o sea, la expresión que acabo de decirle, el gradiente de 1 partido de r menos r' a la 3 es trivialmente es menos 3 de r menos r' partido por r menos r' a la 5. Eso es lo que les demostré por calculando algunos elementos y usando argumentos de simetría. Por lo tanto, me queda que este vector va en la dirección r menos r'. Ese es el resultado importante. ¿Por qué? Porque fíjense que si ahora lo reemplazo, y aquí viene nuestro resultado muy interesante, nos queda que este vector, que el gradiente que acabo de calcular, vale menos 3 r menos r' dividido por r menos r' a la quinta cruz r menos r'. Y fíjense aquí, y esta es la parte interesante, este vector va en la dirección r menos r', también su magnitud va cambiando, pero está en la dirección r menos r', y este vector también está en la dirección r menos r', por lo tanto son dos vectores paralelos. Este vector y este vector de acá son paralelos. Y si son paralelos, entonces sabemos que dos vectores paralelos, su producto es 0, y encontramos esta propiedad muy exótica y que es muy profunda. Vamos a ver qué es profunda en la física. Después, cuando buscamos campos bonitos, vamos a ver que la vamos a poder cambiar, pero para campos estáticos vamos a descubrir que el rotor del campo eléctrico de una partícula es 0. ¿Okay? Y es 0, es lo primero que descubrimos, es el cálculo que acabo de hacer. Pero la propiedad importante de que este vector sea 0 no es solo esa, es la siguiente, es que como lo mostramos para una partícula puntual, entonces mostramos algo muy profundo. Mostramos que en realidad para una partícula puntual más principio de superposición, eso quiere decir que, recuerda, el principio de superposición nos decía que el campo eléctrico era la suma de los campos eléctricos. En realidad la propiedad que mostramos es que para todo campo eléctrico estático, por ahora voy a enfatizar estático, vamos a ver que en el futuro aparece algo nuevo, que es muy interesante, que lo llamamos una fuerza electromotriz, que lo que nos va a permitir hacer motores, una cosa maravillosa eso, pero por ahora los campos que estamos estudiando son estáticos, no hay tiempo.
vamos a descubrir que para todo campo eléctrico satisface esta propiedad, porque todo campo eléctrico en realidad lo construyo como la superposición de cargas puntuales. Eso fue la forma que descubrimos. En realidad, la propiedad profunda es que el campo eléctrico es cero para todo campo eléctrico. Y si esto es cero para todo campo eléctrico, ¿cuál es la conclusión que nos trae? ¿Cuál es la moraleja que aprendemos de que sea cero para todo campo eléctrico? Es la siguiente. Es que si el campo eléctrico, uno se pregunta, es cero o sea, si el rotor del campo eléctrico es cero, ¿qué estructura tiene el campo eléctrico? Y entonces la pregunta es, ¿qué estructura? ¿Qué es lo que hace que el campo eléctrico sea cero? Y ahí recurrimos a una de las propiedades que les enseñé, la propiedad que les enseñé, que simplemente las derivadas cruzadas de una función escalar diferenciable, dos veces, nos mostraba que el rotor del gradiente de algo, llamémoslo phi, siempre era cero. Para todo phi. Eso vale para todo phi que sea un escalar cualquiera. Por lo tanto, vamos a concluir que si el rotor del campo eléctrico es cero, físicamente, y ahora vamos a la física, dice, físicamente el campo eléctrico tiene que ser el gradiente de una cantidad física. Y bueno, simplemente usamos menos, este menos lo colocamos porque lo que queremos está pensado más bien cómo se mueven los electrones, es una definición arbitraria, pero tiene que ver con dónde tenemos más energía o menos energía, al igual cuando aprendieron que esencialmente los objetos tienden a disminuir la energía, con la misma razón, aquí vamos a colocar el signo menos, simplemente de una función que lo voy a llamar phi, que es lo que llamamos el potencial, donde phi es lo que llamamos el potencial electrostático. Entonces, lo que concluimos de esta propiedad, esto implica esta propiedad, es una cosa muy interesante, nos dice que el campo eléctrico en realidad es la derivada de una cantidad física que llamamos el potencial. ¿Okay? Entonces, esta cantidad física que es el potencial nos permite entonces escribirlo así, matemáticamente nos dice eso. Por otro lado, también tiene una conclusión física inmediata. Si la fuerza era la carga que colocábamos por el campo eléctrico, y el campo eléctrico a su vez es menos el potencial, nos dice inmediatamente que la fuerza eléctrica tiene entonces, esto se puede escribir como menos una carga por el potencial electrostático, tiene una energía. ¿Okay? Nos dice inmediatamente que hay una energía eléctrica. ¿Ok? Obviamente la energía eléctrica se mide en unidades de energía, es decir, de Joule. ¿Ok? Pero lo interesante en lo anterior, que es lo que es muy interesante en esta expresión, es que nos va a enseñar muchas cosas. Primero que nada, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las unidades de este potencial electrostático que acabo de definir? Va a primero colocar sus unidades. Las unidades que ocupa es en honor a alguien que inventó una batería, que también va a ser muy útil, va a ser la fuente de carga, que nos va a permitir hacer muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Las unidades de estos lo llamamos un volt, ¿ok? Se miden unidades de volt, unidad de potencial eléctrico. Y lo interesante es que el campo eléctrico, en realidad, ¿se acuerdan al principio de la ley que se medía en newtons partidos por coulones? Nunca lo medimos en newtons partidos por coulones. En realidad, en nuestra vida cotidiana lo medimos en unidades distintas, que son lo que llamamos voltmetro. Y eso es porque el campo eléctrico simplemente es el gradiente, eso es derivar por una longitud, así que es derivada con respecto a una longitud de volt, así que es volt partidos por metro, así que tiene unidades de voltmetro. Así que eso nos da las unidades del campo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular ahora nuestro campo eléctrico? O cómo en general usamos esta expresión. Entonces, sabemos que la derivada, pero un segundo, y bueno, pero ¿cuál es la expresión? Ahora, y la gracia que tiene, y porque uno dice, ¿por qué es tan importante el potencial eléctrico? Es porque este potencial nos va a reemplazar, en vez de estar trabajando siempre con un vector que son tres componentes de algo que es bastante complejo, si aprendemos a usar el potencial y después lo derivo, entonces toda la información ahora la guardamos en un escalar.
Igual como antes aprendimos que la fuerza es un vector, pero sin duda toda esta imagen se puede guardar en, efectivamente, en una expresión escalar. Ahora voy a escribir la expresión integral del potencial. Entonces, fíjense, entonces el campo eléctrico de cualquier cosa, el campo eléctrico de cualquier cosa se escribe simplemente como el de carga partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R' elevado al cubo de R menos R'. ¿Sí? Es de una carga puntual, para que sea más fácil, pensemos quizás con una carga puntual, se escribe Q partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R', ¿ok? Partido por R menos R' elevado al cubo. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarme si esto corresponde a la derivada menos la derivada de un phi. Para hacer eso, lo que voy a usar fue esencialmente el cálculo previo que hice, que estaba acá. En este cálculo aprendemos que en realidad derivar 1 partido por un módulo, lo que subía es que, está resumido acá, derivada de esto, y esto me bajaba el número que está acá, y subía 2 veces el que está acá. Bueno, por inspección, veamos que funciona. Por inspección, al mirar eso, podemos descubrir que phi es simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0, hasta ahí es una constante, las constantes están por afuera, pero esto vamos a descubrir que nos queda 1 partido por R menos R'. ¿Ok? ¿Por qué? ¿De dónde saqué esta expresión que está acá? Bueno, si siguieron el cálculo que hice antes, entonces lo que uno hace simplemente es que, ok, tengo que derivar esto de esta acá, pero derivar esto de esta acá era equivalente a derivar ese módulo que les mostré antes, pero derivar el módulo era derivar raíz cuadrada de x menos x' al cuadrado, más y menos y' al cuadrado, más z menos z' al cuadrado, elevado a 3. Pero al derivar eso, entonces, como en este caso está elevado a un medio, hacia afuera saca menos un medio, ¿ok? Y después, arriba, después me queda, por la regla de cadena, me queda multiplicado por 2 de x menos x', en cada una de sus componentes me queda y menos y' por y unitario, 2 veces z menos z' en la dirección z unitario, con el 2 se cancela con el 1 medio, me queda entonces elevado a 3 abajo, y me queda el signo menos, pero el signo menos con el menos de acá se cancela, y efectivamente recuperamos la expresión que está arriba. Es decir, que si toman eso y hacen exactamente el mismo proceso que hicimos antes, que es el que está acá. ¿Ok? Derivan de la misma forma, con cuidado, pero en vez de tener elevado a 3, sacan el 3 y hacen el mismo cálculo, van a descubrir que al derivar esa cantidad, efectivamente recuperamos el potencial eléctrico. ¿Ok? Y entonces, gran cosa, porque ahora fíjense, esto es vector y esto es escalar. Por lo tanto, la información que tengo de una carga puntual, en vez de escribir su campo eléctrico, yo escribo su potencial electrostático, lo derivo usando el gradiente y obtengo cuánto vale el campo eléctrico. Pero ahora toda la información está contenida en una función, una función escalar, una función que está definida en todo el espacio, pero no es un vector. Vamos a ver que es esto lo que nos va a hacer a escribir muchas cosas de forma simple. En vez de estar calculando 3 componentes, lo que vamos a aprender que con esta función, que se mide en voltaje, nos va a poder permitir hacer muchos cálculos en forma mucho más compacta. Entonces, en general, porque esta fue una partícula puntual, pero en general, obviamente vamos a poder tener expresiones para densidades de carga. Entonces hacemos el mismo análisis. En general, ahora sí lo escribo en general, el potencial eléctrico vale simplemente lo que habíamos dicho. Por ejemplo, vale la integral de un dq, que puede ser volumen, superficie, línea, por 4 pi epsilon 0. Entonces, haciendo lo mismo, la integral simplemente, esta derivada, digamos, no va a cambiar en nada, lo de acá, que R menos R', el potencial va a valer simplemente lo siguiente: el potencial de un electrostático de una densidad de carga cualquiera, por ejemplo, si es un volumen, si uno quisiera saber la de un volumen, eso simplemente va a ser la integral de la densidad de carga de volumen de 4 pi epsilon 0, simplemente R menos R', estamos integrando en coordenadas primas. Ahora uno dice, pero ¿por qué estamos integrando en coordenadas primas? Estamos integrando en la fuente. Eso nos permite que si yo acá le aplico un gradiente, ese gradiente pasa de largo acá,
¿ok? O sea, si yo hago ahora, si tomo esta expresión y le hago gradiente de phi menos, eso pasa de largo, porque la integral es una integral en las coordenadas primas, así que no hay ningún problema, pasa completamente de largo hasta acá, y eso entonces me queda acá, entonces, coordenadas, voy a colocarle R, para que quede claro, en R, y estas son primas, me queda, perdón, 1, no sé por qué coloqué el vector arriba, me queda 1 partido por R menos R', ¿ok? Eso no va ahí. Y eso efectivamente es con el signo menos, voy a colocarlo ahí. Eso entonces efectivamente es rho de V de R menos R' partido por 4 pi epsilon 0 R menos R' al cubo. Así que efectivamente, debido a que unas son en unas coordenadas y la otra en otras coordenadas, efectivamente nuestra expresión, ok, la voy a escribir de nuevo para que quede bonito y quede claro. O sea, rho, o sea, el potencial electrostático de una densidad volumétrica es rho partido por dV de 4 pi epsilon 0 R menos R'. ¿Ok? Si es una superficie, entonces simplemente sigma ds de 4 pi epsilon 0 R menos R'. Si estas integrales tienen una gracia, no son vectoriales, son integrales de una sola componente, así que es mucho más simple. Y si fuera una línea la que estoy integrando, entonces me queda integral de línea, así que eso es de lambda de línea de 4 pi epsilon 0 R menos R'. ¿Okay? Y si son cargas puntuales, bueno, cargas puntuales, sumamos en i, suponemos que tenemos i cargas puntuales, 4 pi epsilon 0 R menos R'. Entonces esta expresión que está acá es la expresión del potencial electrostático de cualquiera si son densidades superficiales, densidades volumétricas, de cualquier problema, entonces eso describe nuestro potencial electrostático. Así que con eso, en realidad, podemos hacernos muchos cálculos. En realidad vamos a hacer ejemplos de esto. No vamos a hacer hoy día ejemplo porque, bueno, todo para no hacer integrales es tan complicado, pero sí quiero hacer un último comentario. No alcancé a llegar a la ley de Gauss, pero no importa, esto es el potencial electrostático. Lo que sí quiero comentar, algo que me parece importante, que aprendieron, que quizás es un comentario que aprendieron de la mecánica, comentario, ¿cuál es el comentario que quiero hacer? Es que que el rotor de algo sea cero es súper importante, y esto, porque es importante, es porque ustedes aprendieron algo hace mucho tiempo, aprendieron que si usamos el teorema de Stokes, aquí viene la primera aplicación del teorema de Stokes, es que nos decía que el rotor entonces del campo eléctrico en una superficie S cualquiera es la integral en la frontera de esa superficie por la integral de camino cerrado, en este caso, en esa frontera. Es decir, si me da una superficie cualquiera, entonces el ds, esta cosa que está acá afuera, sería el ds, esto que está acá, y esto es S. Fíjense, usemos esto, y solo quiero comentarlo porque es algo que aprendieron en mecánica hace mucho tiempo, o introducción a física, o introducción a física newtoniana, lo que aprendieron, y simplemente quiero comentar este resultado, porque me parece importante que lo revisen, o que lo vean de una perspectiva ligeramente distinta. Y la perspectiva distinta es que entonces ¿qué significa esto? Entonces, si ocupo este resultado, esto implica que el rotor es cero, por lo tanto me dice que debido a que el rotor del campo eléctrico es cero, entonces concluyo que el integral de camino cerrado es cero. ¿Okay? Y eso es súper importante porque lo que aprendieron ustedes, pero ya en su curso de mecánica, era que si yo tomaba la fuerza, ¿okay? En realidad, si tomaba la fuerza o cualquier campo que su integral de camino cerrado era cero, entonces ustedes concluyeron que entonces era que se podía escribir digamos, este campo debiera ser algo así como el gradiente de algo. Le pongo el menos, puse la notación que hemos estado usando, pero lo único que me dice que era un gradiente. Esto fue lo que aprendieron. Entonces, lo que aprendieron era que el trabajo de una fuerza que llamaban conservativa, o sea, si lo multiplicamos por carga nos da fuerza conservativa. Lo que aprendieron era que si tenían una fuerza conservativa, en realidad lo que aprendieron era que el trabajo cíclico, entonces sería un trabajo en un proceso cíclico,
o el análogo de trabajo, si es que eso fue una fuerza, entonces un trabajo cíclico. Recuerden que, recuerden que todo el análisis, simplemente para tener la fuerza, lo que tengo que hacer es multiplicar por Q el campo eléctrico. Así que lo multiplico por Q y tengo el trabajo, lo multiplico por Q, tengo la fuerza, y decimos que la fuerza es conservativa. Entonces, lo que aprendieron de esa expresión que está ahí es que entonces dijeron que el trabajo, un proceso cíclico, era cero, y eso era porque la fuerza era conservativa. Pero en realidad todas estas propiedades radican de que la propiedad profunda geométrica es que si yo calculo el trabajo, ¿ok?, en un camino cerrado y me da cero, lo que debiera concluir, y eso el teorema de Stokes me dice entonces, es que el rotor de F es cero. Es eso lo que me enseña. El rotor es cero. En realidad esa es la propiedad que debieran aprender, que es profunda, digamos, que en realidad el rotor es cero, y que como conclusión que el rotor cero también, por supuesto, se entiende que F es el gradiente de alguna cosa, digamos. Es eso lo que uno debería aprender. Pero la propiedad profunda que aprendieron cuando el trabajo era cero, era en realidad que el rotacional es cero, y esa propiedad viene de acá. Esa en realidad es que si F no rota, entonces la fuerza tiene que venir de un gradiente. Esa es la razón profunda de esa propiedad que espero que hayan aprendido hace mucho tiempo. Entonces, no voy a seguir mucho más porque yo creo que lo otro tengo que hablar, hacer algunos cálculos de energía electrostática, creo que no vale la pena con el tiempo que nos queda. Así que no sé si tienen alguna pregunta, si es que quieren hacer alguna pregunta, la podemos comentar. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Si no hay preguntas, sí. Sí, de la clase anterior, sí, también. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de la clase anterior? Sí, no hay problema. Ah, ¿dónde la subí? Les envié el link por un curso. No sé si no les llegó el link. Si no lo puedo, voy a volverles a enviar un link de todas las clases. Creé una página, un canal en YouTube donde estoy subiendo todas las clases, incluida esta clase, la voy a subir hoy día. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que se las voy a volver a enviar por un curso. Les voy a enviar todas las clases, las estoy subiendo todas y si quieren las voy a colocar todos los links. Si uno se suscribe, entiendo yo que eso es más fácil, porque si se suscriben al canal les avisa cuando subo material, pero en caso que alguien tenga duda o no sé, o no le llegó el link, me escribe también por un curso y yo le puedo responder cuál es el link. ¿Okay? Así que están todas las clases disponibles. ¿Sí? No, hasta ahora he logrado subir todas las clases. He tratado de grabarlas todas, por supuesto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo el martes. Voy a tratar de subir hoy día la clase y bueno, traten por supuesto de estudiar y ojalá si algo no está claro me preguntan. Les recomiendo que sigan mirando el material bibliográfico que les dejé disponible y por suerte todas las cosas que vienen hacia ahora adelante van a ser más bien conceptos físicos. Yo lamento haber pasado por este periodo de explicar un poco elementos matemáticos, pero requiero esta herramienta para poder explicarles el electromagnetismo de la forma más profunda que yo creo que se puede escribir y entender. Ok, entonces nos estamos viendo el martes. Cualquier cosa me avisa entonces. Cuídense en todos y estén bien. Entonces voy a cortar ahora. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao.